Shalom, Shabbat Shalom, mis amados, aquí Majayot, Hakay Baruj Hu, lo bendiga, lo guarda. Iniciamos esta administración para el cabo del Abacadosh. Permítanme, mis amados, aquí Majayot, pues pedir la dirección de Hakay Baruj Hu. Pongámonos de pie, por favor, aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemezbotav besivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Permítanos, Abacadosh, pues en esta tarde también, Abba, bendecirnos, Abba, con tu Torah, Abacadosh, con conocimiento y sabiduría, Abba, y aumentanos la inmunidad también, Abacadosh. Y sea tu Ruach HaKodesh, Abacadosh, tomando control, sea tu Ruach HaKodesh guiándonos en esta tarde. Y hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, te lo pido a ti en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho conforme a tu voluntad. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, pues iniciamos entonces esta segunda parte para la cabo del Abacadosh. Aleluya, Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Job. Job capítulo 38, 13, por favor. Job capítulo 38, verso 12 al 14. Job capítulo 38, verso 12 al 14. Job, o Job, o Job. Lo tenemos. Aleluya. Job, o Job, capítulo 38, verso 12 al 14. Aleluya. Y dice la palabra, en Job, capítulo 38, verso 12 al 14. ¿Alguna vez en tu vida, llamado al alba y hecho porque la mañana conozca su lugar, para que cogiera la tierra por sus bordes y sacudiera de ella a los perversos? Entonces la tierra es cambiada como barro bajo un sello, hasta que sus colores estén fijados como los de una vestidura. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno, seguramente en la versión de ustedes va a variar porque siempre hay diferencia en algunas versiones. Aleluya. ¿Alguna vez en tu vida, llamado al alba, hecho que la mañana conozca su lugar? Baruch Hashem. Para que cogiera la tierra por sus bordes, sacudiera de ella a los perversos. En los finales tiempos, según las escrituras, está anunciado lo que va a suceder. Baruch Hashem, la destrucción. Dice la escritura, aún el cielo se enrollará como un pergamino. Aleluya. El cielo que vemos desaparecerá. Se restaurará el cielo antiguo del principio. Pero Elohim tiene control de todo. Baruch Hashem. Por encima de todo el universo está Elohim, creador y garantía del orden del cosmos o del universo. El hombre bíblico no parece estar preocupado por probar la existencia de Elohim a partir del mundo creado. A Elohim se le experimenta y se le encuentra en la historia, su poder creador en el cosmos, el universo. Es percibido dentro de la emuná en él, sacada de la experiencia histórica de su revelación. La contemplación del universo no es tanto el camino para probar la existencia de Elohim, como más bien el desciframiento de los signos de su presencia activa, de Creador. El Shamaín está habitado por las estrellas que forman las constelaciones, Baruch Hashem. Así que, bien, mis amados, pues, ¿quién conoce a Elohim? Nadie lo ha visto, ¿no? Pero sin embargo,
Dice la Escritura que nosotros debemos conocerle. ¿Qué hacemos para conocerle? ¿Cómo podemos conocerlo si Él es invisible? Mediante la Torah. Baruch Hashem, por su palabra. Amén. Mediante la Torah. O sea, en la Torah está toda la instrucción. Si uno estudia la Torah, ahí está Él manifestándose. Baruch Hashem. Por eso también es sabido y conocido Yahshua, la Torah viviente. Aleluya. ¿Quién no contempla el universo? Todos contemplamos el universo. Baruch Hashem. Pero sin embargo otros contemplan el universo en forma de idolatría. Porque ahí buscan las astrologías, etcétera, etcétera. Nosotros no. Para nosotros todo ello es para traernos la señal de los Moedim. Baruch Hashem. ¿Qué es microcosmos? Microcosmos es un término que se refiere a algo que es una representación miniatura de otra cosa. También se puede usar para describir un ser o entidad que se considera una imagen o reflejo del universo. ¿Qué es macrocosmos? Es un término que se refiere al universo, considerado como una totalidad organizada y armónica. También se puede definir como una entidad superior, de estructura compleja, considerada como una totalidad. Microcosmos, macrocosmos, cada uno de nosotros, los humanos, que refleja el universo más amplio, comienza su vida sumergida en el útero acuoso. Pasamos ahí 9 meses antes de entrar en tierra firme. Al nacer, durante este tiempo, nuestra psique desarrolla una profunda unidad interna que nos prepara para enfrentar la soledad existencial de la vida en tierra. Luego, al nacer, esa conciencia acuática retrocede a un segundo plano, en nuestro inconsciente y nuestra vida consciente. Sigue la psique de los mamíferos terrestres. Cada uno de nosotros autónomo, en el aquí y ahora, viviendo nuestras vidas fragmentadas. Baruch Hashem. En Salmos 139, ¿qué nos habla? ¿Dónde nos está formando Elohim? En el vientre de la madre. Baruch Hashem. O sea, la madre es la receptora que da vida, donde se está germinando ese feto. Elohim está formándolo ahí. Baruch Hashem. ¿Y qué hay ahí en la matriz? Agua. Tiene otro nombre, evidentemente, pero es agua. Y ahí está el feto. Baruch Hashem. Y cuando nacimos, o sea, cuando estás en vientre de mamá, tú conoces a Elohim. Baruch Hashem. Pero cuando nacimos, nos cega. Nos trae una ceguera. Ahora hay que hacer mérito para volver a conocerlo a Él. Baruch Hashem. Y para conocerlo a Él, hay que ir al agua. Otra vez. La tibila, la inmersión. Así que cuando uno entra al agua, el agua es que se convierte como la matriz de una mujer. Es por eso que del agua, cuando sales, el agua se lleva toda la impureza. Y cuando sales ya purificado. Baruch Hashem. Pero al parecer no sucede como tal, ¿no? Imagínate si eso fuera tal cual. Qué diferentes seríamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para adentrar al agua hay que hacer teshuvá. Baruch Hashem. Perdón de pecados. ¿Qué tan sincero hemos sido con Elohim? De confesarle todo lo que ha acontecido en nuestra vida. ¿Sí? ¿Le hemos confesado? Si lo has hecho, entonces realmente cuando sales de agua eres nueva criatura. Pero si no lo has hecho, es como que te hubieras remojado simplemente. Baruch Hashem. Porque si en el camino entonces que vas otra vez
enfrentar situaciones. Pero sin embargo, Hakadosh Baruj Hu es tan misericordioso. Su Gesed, gracia, es tan grande. Baruch Hashem. Cuando lo buscamos, Él comienza a obrar en nuestra vida. Él comienza a manifestarse en nuestra vida. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero Él se está manifestándose. Por ejemplo, vamos a ponerlos, ustedes tienen una fiebre, se postran, orando ahí y de repente se quedan dormidos y cuando se despertaron a levantarse, ya no hay fiebre ni dolor de cabeza. ¿Se manifestó Él o no se manifestó? ¿Ve? Ahora, ahí el tema es, en ese momento, aleluya, al tercer día, ya te olvidaste del aleluya. Ese es el ser humano. Baruch Hashem. Tan ingratos somos, ¿no? ¿Ah? Pues, pero ahí está nuestra preparación. Si reconocemos realmente a Elohim, entonces, en todo tiempo debe estar nuestra exaltación. En todo tiempo y momento. Baruch Hashem. Así que la pregunta es esta: ¿somos gente de agua o gente de tierra? ¿Qué dicen ustedes? ¿De agua o de tierra? De agua. ¿Acá qué dicen? La respuesta es que en esencia somos gente de agua, unidos integralmente en nuestra fuente, pero en nuestro nivel consciente tenemos una personalidad de tierra, con el propósito de que descubramos el agua que llevamos dentro. Baruch Hashem. El hombre está compuesto, pues, de agua y de tierra. ¿Ve? Baruch Hashem. Pero y aquí el dilema. Una vez que la tierra y el agua se separaron, una tensión primaria y profunda los separa. El universo consciente fragmentado se absorbe tanto en su propia supervivencia inmediata y autogratificación que no se relaciona con la unidad integral de la conciencia del agua, porque se separaron. Es cierto que esta división fue iniciada por el Creador, que separó la tierra del agua, pero el propósito de la separación fue que emergiésemos del útero como entidades independientes y transformáramos el mundo consciente de la tierra en un mundo lleno de conocimiento divino como las aguas que cubren el mar. ¿Cómo podríamos entenderlo esto? La promesa a Abraham vino, justamente es eso, que es, hay dos promesas a Abraham vino, como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Baruch Hashem. Estamos hablando de dos entidades. ¿Ven? Ahora, arenas del mar, ojo, ¿no? Pero hay otra promesa que dice como el polvo de la tierra. No sé si lo han leído, pero está ahí la escritura. Baruch Hashem. Entonces hay tres promesas de por medio. ¿Con cuál nos quedamos? ¿O dónde nos encontramos? ¿No? Eso es muy interesante. El que está en la arena siempre está al lado del mar, ¿no? Baruch Hashem. El polvo es tierra, donde no hay agua. ¿Mm? Y el mar, ¿qué es el mar? El mar es el mundo, es Egipto. Definamos ahora. ¿En cuál nos quedamos? Pues igual nos quedamos en el agua. Baruch Hashem. Aleluya. Porque en
Ezequiel capítulo 36, 25, 26, 27 dice, yo les voy a rociar con agua, les voy a dar un nuevo corazón y un nuevo ruaj. Pero para eso tiene que pasar por el agua. Baruch Hashem. O sea, el mar es como agua estancada, pues, y el mundo está estancado. La Torah no está estancada. La Torah es como agua corriente que lava. Baruch Hashem. Es por eso que nuestra actividad también es en agua corriente. En Miqueas capítulo 7 dice que cuando nos sumergimos en el agua, nuestros pecados son llevados a las profundidades del mar. Baruch Hashem. Es maravilloso comenzar a entender, ¿no? Salmos capítulo 139 del 13 al 14. Salmos 139, versos 13 y 14. Aleluya. Baruch Hashem. Salmos 139, verso 13 al 14. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra, porque tú creaste mis entrañas, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque estoy hecho sorprendentemente, maravillosamente. Tus obras son maravillas. Mi alma sabe esto muy bien. Baruch Hashem. Es un salmos maravilloso. Ahí está el feto. Cómo conoce a Elohim, cómo lo ve a Elohim. Baruch Hashem. Y dice, te doy gracias porque estoy hecho maravillosamente. ¿Sabían que nosotros somos como el microcosmos? Porque el cosmos que vemos, el universo que vemos, está reflejado también en nosotros. Pero también hay otro tema, el arca de la alianza. El arca de la alianza no simplemente era un cajón que estaba bañado de oro, hecho de madera de acacia. Porque también ahí estaba la energía de Elohim. Era una corriente. Baruch Hashem. Ahora, para entender la idea, ¿no? ¿El ser humano tiene actividad de electricidad corriente o no? Sí, claro. Y ahí está porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Baruch Hashem. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Pues cuando en el Mashiach venimos a hacer el templo Ruach HaKodesh, entonces este cuerpo tiene que estar lleno de energía. A ver, agárrase ese pase energía, a ver. Pero sí, pues tenemos ahí energía. ¿Ve? Y el hombre tiene positivo y negativo. Imagínate si fueran todos los dos positivos. ¿Cómo sería, no? No, en el hombre también está funcionando positivo y negativo la energía. Baruch Hashem. O sea, también, bueno, pues si tú apagas, bajas la palanca, no hay corriente, el hombre ¿cómo queda? ¿No? Pues ahí está el tema, ¿no? ¿Y cómo se bajaría la palanca? ¿Por exceso de carga? ¿Cómo lo tomaríamos los orates? ¿Qué pasó? Que perdieron el control. ¿Ah? Hay muchos misterios que la Escritura nos va mostrando, ¿no? Pero lo maravilloso es que somos a imagen y semejanza de Elohim.
Pero ahora no a Elohim, sino a Yahshua HaMashiach. Porque la Isha tiene que ser semejante a él. Baruch Hashem. Ahora, la pregunta sería, ¿lo siente que son la Isha? ¿Qué pasó? O sea, que acá hay una Isha nada más. Aleluya. Ese ¿qué quiere decir, ah? Uy, uy, uy. De hecho, la raíz espiritual de la separación entre tierra y mar es el tzimtzum mismo. La palabra tzimtzum tiene dos significados: contracción, condensación y ocultamiento. Para que podamos existir como individuos, no podemos estar al menos conscientemente sumergidos en una energía luminosa del infinito que todo lo abarca. Por lo tanto, el decreto divino dicta que debe existir un límite entre agua y tierra. Baruch Hashem. No puede haber exceso, no, todo es equilibrado. O sea que el hombre es hecho milimétricamente a la voluntad de Elohim. Baruch Hashem. Pero ahora surge, también somos milimétricamente semejantes a Yahshua. Silencio, ¿no? Baruch Hashem. Silencio. Vamos a Éxodo capítulo 2, versos 5 al 6, mis amados Ajim Majayot. Shemot, Éxodo capítulo 2, versos 5 al 6. Dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 2, versos 5 al 6. La hija de Paró descendió a bañarse en el río, mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrizal, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró dentro. Allí frente a ella había un niño llorando. La hija de Paró, movida con piedad, dijo: este debe ser uno de los hijos de los hebreos. Sí reconoció hijo de quién era, Baruch Hashem. Así que, ¿qué acontece? ¿Cómo es conocido Moshe? Sacado de las aguas, justamente. Es como que hubiera nacido otra vez del agua. Baruch Hashem. ¿Ve? Eso es interesante. Es como cuando hemos nacido nosotros, estamos saliendo del agua a tierra, ¿no es cierto? Baruch Hashem. ¿O no? Claro, estamos saliendo a tierra. ¿Ve? Y Moshe también del agua fue sacado a tierra también. Es como un segundo nacimiento que está sucediendo en él. Por eso dice, sacado del agua. Sin embargo, hay momentos en que se abre una puerta entre estos dos mundos. A veces es una puerta saludable y otras veces devastadora. Esta dicotomía, agua-tierra, es un tema recurrente en toda la Tanaj. Moshe recibe ese nombre porque fue sacado del agua, la misma agua del río Nilo, que podía haberse causado la muerte del niño, Moshe, ya que tantos varones recién nacidos se ahogaron trágicamente en el río. El río también se convierte en su salvador. Baruch Hashem. Es interesante, ¿no? Sí, pues, el río cuando crece o también por el mismo ímpetu e ignorancia de la persona, a veces el río se los lleva y mueren, ¿no? Pero también el río da vida. Baruch Hashem. Como que mueren y como que trae vida también. Y a nosotros, ¿qué trajo? Aleluya. A nosotros nos trajo vida, ser una nueva creación.
Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakadio Baruchu? Shemot Éxodo capítulo 14, versos 21 y 22. Shemot Éxodo capítulo 14, versos 21 y 22. ¿Lo tenemos? Shemot Éxodo capítulo 14, versos 21 y 22. Dice la palabra. Moshe extendió su mano sobre el mar, y Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca, y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Baruch Hashem. Esto metáforamente es conocido como el bautizo entre la nube y el mar. Baruch Hashem. En cierto sentido es correcto. ¿Por qué? Porque están entrando al mar y de ahí están saliendo también. Baruch Hashem. O sea que es como una tibilá. Pero no es individual. Es colectivo. Es como nación. Baruch Hashem. Que es muy diferente a una actividad de perdón de pecados. Baruch Hashem. Aquí es que están saliendo de la esclavitud de trabajo forzado. Y nosotros no hemos salido de trabajo forzado, sino del pecado. Baruch Hashem. Dos posiciones diferentes. Aleluya. Así que cuando salen a tierra firme, pero fuera de la jurisdicción de Egipto. Esa jurisdicción ahora es jurisdicción de Elohim, Baruch Hashem, porque él tiene el único control en ese lugar. Egipto desapareció porque también Egipto, el ejército fue tragado por el mar. Baruch Hashem. Está escrito en el cántico de Moshe, Baruch Hashem. Y el cántico de Moshe nos muestra maravillosamente pues todo ese acontecimiento. Y cómo después de haber cruzado el mar, de esa alegría de ser libres, Miriam y las mujeres atrás comenzaron a danzar, Baruch Hashem. Y comenzaron a danzar con su pandera, aleluya. ¿Ve? Ahora yo pregunto, ¿no? Es una pregunta, mis amados, ¿no? ¿Habrán entrenado para danzar? Ese danza, ese baile en ese momento es un danza espontáneo de alegría, Baruch Hashem. Eso es lo que le gusta a Elohim, esa espontaneidad, Baruch Hashem. Ese es maravilloso. Nuestros sabios explican que Moshe era un hombre sin palabras. Porque su alma se originó en los mundos ocultos del agua, el mundo íntimo del inconsciente, que es más profundo e intenso que cualquier palabra de la tierra puede expresar. Pero por esta razón exacta, Moshe introdujo una revelación sin precedentes en la tierra, precisamente porque Moshe es un hombre de agua, que vive en la tierra, es capaz de extraer de los mundos internos, de tender puentes y expresar el lenguaje de lo divino y comunicarlo a la gente de la tierra. Baruch Hashem. O sea que Moshe fue un proyecto tan especial de Elohim, así como Yeshua es un proyecto muy especial de Elohim. Baruch Hashem. Es maravilloso entender, ¿no? ¿Y por qué no decir que también nosotros somos proyecto especial? Porque estábamos en el mundo y nos hizo pasar por el agua para venir a Él y prepararnos para Él. Baruch Hashem.
Es todo. Él trabaja a través de ellos, por proyectos. Baruch Hashem. Bien. Esto solo sirve para mostrarnos cuán dicotómicos son los dos mundos, tierra y mar. Y necesitamos que Moshe nos ayude a tender un puente entre ambos. Pero incluso cuando Moshe los une, sigue existiendo una tensión inherente entre el agua y la tierra. Se desata una batalla entre ellos. Pues claro, en la naturaleza hay una batalla grande, ¿no? Imagínate cuando cae lluvia, esa lluvia por momentos hace que haga buena producción, o en otros lugares también surge desastre, ¿no? Baruch Hashem. Dos tipos de desastre. Identifícalo los dos tipos de desastre, a ver, por medio de la lluvia. Hueco. Bueno. Entonces, es, es también de bendición y destrucción. Baruch Hashem. Una buena planta está ahí creciendo, ¿no? Ya para florear y viene un granizo, imagínate, pobre plantitas, ¿no? Oh, no vino granizo, no una helada. Se hizo una escarcha todas las hojitas y con el sol, imagínate, ¿no? ¿Ah? Es como te hubiera dado una fiebre y, ¿no? Pues, pero ahí está la naturaleza, ¿no? Para identificar, Baruch Hashem. Pero, ¿quién tiene control de todo eso? Elohim tiene control de todo eso. Ahora la pregunta surgiría, ¿y por qué permite eso? Baruch Hashem. Es una prueba. ¿Qué hace ahora el hombre frente a esa naturaleza? O como respuesta a lo que ha venido. Baruch Hashem. Todas las cosas que suceden aparentemente malos, negativos para nosotros, para Elohim es bueno por si acaso. Ese es el tema. Baruch Hashem. ¿Ve? Y por lo tanto debemos de bendecirle y agradecerle. Si el hombre está sano, con sus miembros completos, pues simplemente se postra a Elohim y dice, bueno, tú proveerás, pues, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿somos capaces de eso? Has sembrado hectáreas de papa, vino el granizo o la helada. ¿Qué haces? Te olvidaste de Torah en ese momento. Te olvidaste de Elohim en ese momento, imagínate. ¿Ah? Imagínese, ¿no? El humano somos así. Cuando surge un problema grande, yo sé que les ha sucedido. Pueden saber de memoria, pero en ese momento se desvaneció. Baruch Hashem. Y cuando reaccionaste, ya pasó. Has reaccionado negativamente. Ahora, ¿qué queda? Ponerse a cuenta con Elohim. Baruch Hashem. La división de las aguas remueve el tema de agua como símbolo de comienzo. El agua se destacó en la creación, en la cuna de Moshe, en el río y ahora. El comienzo del mundo, el comienzo del éxodo, ahora el comienzo de la vida nacional israelita. La vida nacional israelita comienza cuando los israelitas entran al agua. No son solo sus milagros, ahora participamos en su plan como socios, tomando el primer paso en el agua. El enfoque de la Torah cambia radicalmente. Hay 4 figuras centrales en esta historia. Elohim, Moshe, Paró y el pueblo israelita. Pero una de ellas estuvo ausente en la mayor parte de la narrativa, el pueblo israelita. En la historia del Éxodo hemos escuchado muy poco del pueblo israelita bajo la dirección de Elohim. Moshe se enfrentó a Paró antes de la plaga del primogénito. Moshe recibe los mandamientos. Todo lo que sabemos de los israelitas es que han hecho lo que Elohim les ordenó con respecto al sacrificio de Pesach, Pascua.
E incluso en la dramática noche del Éxodo, cuando Paró les ordenó salir, solo escuchamos que recibieron oro y plata, en los apuros para conseguir provisiones sin tener tiempo para dejar que la masa se levante. Las aguas del mar de Suf retornaron y ahogaron a todos los Metrayemín. Los israelitas vieron a los muertos. Metrayemín vieron la mano de Elohim, le temieron a Elohim, creyeron en él y a Moshe. Moshe la gente cantaron. Haz Yasir, le cantaré a Elohim mi fortaleza, mi salvador, mi Elohim. Él es el uno de la guerra. Tu mano es poderosa, tu mano conquista a los enemigos. Las naciones le temerán. Elohim reinará sobre la eternidad. Miriam condujo a las mujeres sin canto. Moshe dirigió a la gente al desierto, a Mara. La gente se quejó por agua. Elohim se dirigió a Moshe que arroje madera y endulce el agua. Baruch Hashem. Mira, si analizamos el agua está en todo tiempo, en todo momento. ¿El hombre podría vivir sin agua? Definitivamente no. Ahí está el tema. Baruch Hashem. Puede vivir sin que haya luz. Pero el agua es la vida. Baruch Hashem. Pero ahí está. Salieron del agua. 3 días de camino. Ahora requieren agua. Y encontraron agua en Mara. Pero agua amarga. Amara, pues, Mara en amarga. ¿No? No era vivible, no era potable. ¿Qué harían ustedes ahora si se encontraran en esa situación? Presurosos, hijos, los nietos, la familia, el pueblo desesperado, no hay agua, no hay agua, los animales jadeando, a falta de agua. ¿Qué harían? ¿No actuarían como Israel? ¿Nos sacaste para matarnos de sed aquí? Esa es la queja. ¿Ve? Y Moshe escucha eso. ¿Qué hace Moshe? Pide la dirección a Elohim. Elohim le dice, coja una rama de ese árbol y tírala al agua. Y el agua se convirtió en potable. Es un milagro, ¿no? Baruch Hashem. Cuando ahora el hombre prueba el agua es dulce. La gente, ahora no estamos hablando de 200, 300, son, mira, cantidad. ¿Cómo estaría Mara en ese momento, no? Pónganse a pensar ustedes. Empujándose seguramente. ¿Han visto los animalitos cuando van a tomar agua? Como, no sé, el más fuerte empuja. ¿Cómo serían las personas en ese momento, no? Pónganse a pensar. A ver, encuéntranse en medio de eso. A ver ustedes, a ver, ¿qué harían? Se quedan parados mirando, van corriendo ahí a trompicones. No importa que se caiga, pasan por encima del otro. Lo importante es llegar que está el agua ahí, ¿no? Bueno, pero no nos muestra eso, ¿no? Posiblemente Jacob Baruj Hu tuvo orden, pero sin embargo todos vivieron el agua. Baruch Hashem, ¿no? Entonces, para nosotros siempre debe, a pesar de todo, no circunstancias que puede suceder, siempre debe haber un orden. Aquí, como un ejemplo, están en un lugar, ¿no? Es un lugar cerrado, y de repente comienza, ¿qué harían? Seguramente hay empujones por la puerta. La puerta quiere pasar entre 3, 4, imagínense, ¿no? Es la persona, es la reacción. Aparentemente no. Pero ¿por qué no decir aleluya, Abba? Toma control y guárdanos. Pero en ese momento se fue, pues, toda la palabra. Baruch Hashem. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ve? Entonces, estos temas nos traen ¿a qué? A prepararnos justamente para esas eventualidades, para cualquier tipo de eventualidad. Baruch Hashem. Vamos a
Éxodo capítulo 15, verso del 4 al 12. Éxodo capítulo 15, verso del 4 al 12. Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 4 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, mis amados, Ahimahed, los carruajes, el ejército de Paró, él lanzó al mar. Sus comandantes cogidos fueron ahogados en el mar de Sur. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron a las profundidades como una piedra. Tu mano derecha, Yahshua Yahweh, es excelsamente poderosa. Tu mano derecha, Yahweh, hace añicos al enemigo. Por la abundancia de tu gloria, has quebrantado a tus enemigos en pedazos. Tú envías tu ira para consumirlos como a paja menuda. Con el soplo de tus narices las aguas se amontonaron, las aguas se congelaron como una pared. La profundidad del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo, yo perseguiré, alcanzaré, dividiré el botín, me hartaré de ellos. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió. Ellos se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedusham, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha, la tierra se los tragó. Cuando hablamos de mano derecha, estamos hablando de Yahshua HaMashiach. Él es la mano derecha de Elohim. Baruch Hashem. Pero aquí entonces nos está narrando el acontecimiento, cómo se ahogó el ejército de Faraón. Baruch Hashem. Cómo Jacado y Barujú los desapareció, cómo hizo que el mar se los tragara. Baruch Hashem. Pero entonces ahora está ahí. ¿Cuántos Moshes hay aquí? ¿Mm? Ahí está el tema. ¿Cuántos Miriam hay aquí? Baruch Hashem. Ah, aleluya. Baruch Hashem. Todas. Bueno, mis amados, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? Pues como Jacal y Barujú, para su cabot, destruyó, desapareció, hizo que el mar se tragara todo el ejército de Israel, un poderoso ejército. Baruch Hashem. La intención de este ejército era tomar otra vez prisioneros a los israelitas, de llevarlos de vuelta a Egipto para que reconstruyeran todo el desastre que había ahí. Pero en los planes de Elohim no contaba. Baruch Hashem, los planes de Elohim es llevarlos a la tierra prometida. Así que ahora hay que enterrar, pues, igualmente, todo lo que nos puede estorbar a nosotros. ¿Ve? Ese es el tema. ¿Cuántas cosas nos estorba para estar delante del Elohim? ¿Ve? ¿Cuántas cosas nos hace reaccionar como reaccionó el pueblo de Israel? ¿Mm? Sí, pues. Pero seamos como Moshe, Baruch Hashem, que obedeció. A pesar de las murmuraciones, todas las críticas, todo lo que había surgido, él está ahí delante de Elohim. Baruch Hashem. Nos enseña, mis amados, Ajim Hayot, muy maravillosamente estos versos, cómo debemos actuar nosotros frente a esas circunstancias negativas que pueden surgir en nuestra vida. ¿Ven? Ahí está surgiendo en el grupo, en todo un conjunto del pueblo, pero en nuestra vida va a surgir individualmente. ¿Ve? No estamos a ver cómo resolvió el otro, no estamos ahí. Baruch Hashem. Entonces ahora el trabajo es más fuerte para cada uno de nosotros y las pruebas también, todos son individuales. Pero está justamente ahí lo que en refrigerio decían ustedes,
el amor al prójimo. Baruch Hashem, ahí está. Oh, lo que decían también, ¿no? No cuando traemos la torre de Babel. ¿Ve? Porque Hakadosh Baruj Hu puede traer la destrucción, la torre de Babel, ¿no? Entonces, hagámoslo como Elohim quiere. Busquemos su voluntad de Él, no en nuestros propios beneficios, en nuestro propio pensamiento, razonamiento, nuestra propia lógica, sino siempre por medio de la Torah. Para eso, ¿qué se requiere? ¿Cuál sería el requisito? Ayuno y oración. Eso es lo que va a prepararnos a ser pacientes, tener templanza, dominio propio. El hombre que no ayuna, no ayuna, ahí en ese hombre no ayuna, no ora, no hay templanza, no hay paciencia, no va a haber dominio propio. Baruch Hashem. Pero el hombre que lo hace, sea hombre o mujer, va a tener ese equilibrio. Aleluya. También es importante la premisa de destacar, pues veremos la causa por la cual aparece 2 veces el término Bayar Elohim Kitov. La superficie de la tierra está formada por 70% de agua. El 97,5% es agua salada, es decir, solo el 2,5% es agua dulce. Claro, el mar es extenso, ¿no? Imagínense. De esta cantidad, solo el 0,007% del total está disponible para consumo humano, debido a que el 69,7% de agua dulce está congelada en los polos o en los glaciares. El 30% está enterrada bajo la superficie en acuíferos de 0,3%, en los ríos y los lagos. Las lluvias son los responsables de aportar agua dulce al planeta. Nosotros casi no apreciamos el beneficio de las lluvias, pues muchos vivimos en zonas urbanas, pero los que viven en zonas rurales pueden apreciar el beneficio de las lluvias, ya que muchos de los trabajos dependen de la agricultura. Justamente aquí un tema importante. ¿Cuántas veces llueve a Israel? Aleluya. 2 veces al año, ves, amado. Baruch Hashem. Entonces, 2 veces al año. Pero no es maravilloso, es una gran bendición que llueva 2 veces al año. Baruch Hashem, ¿no? Para Aviv, ¿no? La cebada, el trigo, etcétera, y en octubre, otoño, para las frutas. Baruch Hashem, es una gran bendición, ¿ve? Lo que no tiene otras tierras, ¿ve? Entonces, mira, acá pues entonces la lluvia es tan importante. Claro, en la sierra cuando llueve, pues a los 2 días comienzan las plantitas, imagínense, ¿no? Acá en la ciudad no lo vemos porque, pues, imagínate, no hay plantas. Pues, si hay acá, imagínate, está en lugares estratégicos, ni siquiera tienes acceso. Aleluya. Entonces nos vamos a ir al campo, ¿no es cierto? Imaginemos la bendición que representa la lluvia para los israelitas, donde su actividad agrícola dependía de las lluvias. Las lluvias constituyen el elemento climático más importante para la agricultura, ya que Israel es un terreno seco y con desiertos. El verano es muy seco en Israel, y desde mayo hasta octubre es casi imposible que llueva. Baruch Hashem, ahí está el tema, ¿no? Pero ya para Sukkot, ¿no? Para Yom Teruah, ya. Para que tiene que producir frutos, pues. Si no, ¿cómo presenta los frutos en Sukkot? A ver, ¿no? Baruch Hashem, entonces tiene que haber frutos. Eso es maravilloso. Isaías capítulo 55, verso 1. Aleluya. Isaías capítulo 55, verso 1. Quiere caminar la silla.
Baruch Hashem. Isaías, capítulo 55, verso 1. ¿Lo tenemos? Isaías, capítulo 55, verso 1. Y dice la palabra: todos ustedes que están sedientos, vengan a las aguas. Ustedes sin dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren sin dinero. Vino y leche son gratuitos. Aleluya. También el Mashiach dijo muy parecido. Baruch Hashem, todos los que tengan sed, vengan a mí, dijo él, porque él es la fuente del agua, la Torah viviente. Baruch Hashem. Entonces aquí el agua es la Torah, da vida, pues. ¿Ve? ¿Qué dice? Que la Torah nos limpia. Baruch Hashem. Y eso es lo que está diciendo en Ezequiel, ¿no? En Ezequiel, ¿qué dice? Yo les rociaré con agua limpia. Le daré un nuevo corazón, ¿no? Un nuevo ruaj. Baruch Hashem. Mientras no pase por esa purificación, pues no hay ese cambio. Pero cuando pasa por esa purificación, entonces viene el cambio. Baruch Hashem. Y es maravilloso, evidentemente que sí, porque nos limpia de toda impureza. De muchas impurezas, imagínate. Esas impurezas no pueden salir ni con jabón ni con lejía. Lo dijo Elohim mismo. ¿Ve? Pues así está escrito. ¿Ah? Ni con ácido. ¿Ah? Porque Elohim mismo lo declara. Pero claro, pues imagínate, ¿cómo puede limpiar, pues, no? Esa mugre que está dentro del corazón. ¿Ve? Entonces, esa mugre, lo que lo limpia es la Torah, ¿no? Y Shaul, con mucha decencia, o también con mucha precisión, dice, ¿no? Si la Torah no dijera no codiciarás, yo no hubiera entendido que era pecado, dice él. Y reconoce, mira, ¿ve? Y ese es un hecho muy importante para nuestra vida. Él era un maestro de Torah, un rabino de la Torah. Pero sin embargo, ahí está reconociendo que sabiendo no había entendido el significado de codiciar, ahora sí había entendido el significado de codiciar. Baruch Hashem. Entonces ahora tenía que echarlo como basura, porque dice, todo lo que yo he tenido, aprendido, le he echado como basura. Baruch Hashem. Imagínate las toneladas que ha botado, ¿no? Si es que pudiéramos pesar, pues, ¿no? ¿Ah? Aleluya. Nosotros casi no apreciamos los beneficios del agua, pues muchos vivimos en zonas urbanas. Esa es verdad, como explicaba, ¿no? Pero aquí hablamos de una lluvia literal, agua literal. Pero acá el Mashiach ya nos habla también la parte espiritual en Isaías, ¿no? Vengan, los que están sedientos, vengan a las aguas. El Mashiach dijo, vengan a mí, los que tengan sed, vengan a mí. Es la fuente principal. Juan capítulo 4, verso 10 al 11 y 14. Juan capítulo 4, verso del 10 al 11 y 14. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 4, verso 10 al 11 y 14. Dice la palabra en Juan, Yohanan, capítulo 4, verso 10 al 11 y 14. Yahshua le respondió, si conocieras el don de Yahweh,
Esto es, ¿quién es el que te está diciendo, dame un poco de agua? Entonces le hubieras pedido, él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Adón, tú no tienes un cubo y el pozo es muy hondo, así que ¿de dónde sacas esta agua viva? Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Ahí está. Esta es una gran conversación entre Yahshua y la Shomronim. Baruch Hashem. Pues la Shomronim preguntando, ¿de dónde vas a sacar agua si no tienes cubo, no tienes recipiente para sacar, ¿no? Pero Yahshua le está aclarando que él es esa fuente de agua. Baruch Hashem. La Torah se compara con el agua, porque ambos son fuente de vida y sustento. La Torah se refiere a Elohim como la fuente de aguas vivas. El agua sigue siendo uno de los principales medios por los cuales Elohim nos da vida cada día. Nuestras tefilot diarias, llenas de referencias a la necesidad de lluvia, nos recuerdan las lecciones que nuestros antepasados aprendieron sobre el agua. Baruch Hashem, sabían perfectamente ellos sobre el agua. Pónganse a pensar en esos 3 años y medio de sequía en el tiempo de Elías. ¿Cómo estaría esa población? ¿Cómo estarían los animales? ¿Cómo se secaron los ríos? El río Sison, ¿no? Era un río grande, pero con el sequía se secó todo. Baruch Hashem. Pues toda planta desaparece, queda tierra, ¿no? Pero ahí está, mis amados, de que después de 3 años y medio tenía que purificarse el agua ¿no? Pero para purificar la tierra por medio del agua, ¿qué sucedió? Tenían que morir los impostores, ¿no? Estos falsos profetas tenían que morir, Baruch Hashem, y recién después que fue eliminado ellos, es que entonces viene ahora la lluvia, ¿ve? Eso es muy importante entender también en estos tiempos, cómo la maldición está dentro del pueblo en este mundo. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Hayot, para entender que la Torah es agua, el Mashiach es el agua viviente, pues es un proceso. ¿Ve? Es por eso entonces no cabe, mis amados, la teología del reemplazo para Israel, porque todo esto es para Israel. Baruch Hashem. Y nosotros lo tomamos porque somos parte ahora de ese pueblo por medio de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Y lo tomamos legítimamente. ¿Ve? Y esto, mis amados Ajim Hayot, nos debe animar a ser mejores. Aleluya. Devarim de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Devarim de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Devarim de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Aleluya. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Dice la palabra en Devarim de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Kohanim y los Levín usan. Permanecerá en él la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh su Elohim
y guarde todas las palabras de esta Torá y estos preceptos y las obedezca, para que él no piense que es mejor que sus hermanos, y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los misvot de Yahweh. De esta forma él prolongará su propio reino, el de sus hijos en Israel. Baruch Hashem está referido a los reyes de Israel. Pero ahí está muy claramente este decreto, es una misvá. ¿Para quién es? Para el rey de Israel. El rey de Israel tenía que tener su propia Torá, para su casa y para también el lugar de su trono. Baruch Hashem. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que estudiarlo todos los días. Quiere decir entonces, Shaul tenía la Tanaj, la Torá, tenía que haber estudiado. David, Salomón, todos ellos, porque acá la misma es muy claro. A pesar de que tenían la Torá, ¿qué pasó en sus corazones? Eso nos debe ir a preguntarnos nosotros, ¿qué pasó? ¿Ve? Y era a pesar de que estamos recibiendo maná, Torá, ya tenemos la Torá, estamos en la restauración. Ahora, ¿qué está sucediendo con nosotros? Preguntémonos. ¿Ve? ¿Somos ignorantes de la Torá? Y yo creo que ya no. ¿Ve? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con el rey? ¿Qué pasó con Shaul? ¿Ve? Pónganse a pensar. Ahora, no solamente ahí, sino también los jueces. Los jueces, para ser juez, tenían que conocer Torah para juzgar. Y Shmuel sabía perfectamente. Bueno, de Shmuel no podemos decir lo contrario. Pero sin embargo, los hijos, ¿eh? Porque la Torah dice, enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés viajando. Baruch Hashem. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Elí? Elí también era un Cohen. ¿Y cómo estaban sus hijos? Baruch Hashem. ¿Ve? Ahora pues esto nos trae también a nosotros a analizar cómo estamos nosotros. ¿Ve? ¿Cómo estamos esforzándonos a ser mejores? ¿Estamos esforzándonos o estamos en otro letargo ahí? Pues es una cuestión de analizarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos. La Torá contiene las instrucciones, revelaciones y mandamientos entregados por Elohim al pueblo de Israel. La Torá es el conjunto de los primeros 5 libros de la Tanaj hebrea, que son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Baruch Hashem. 5 libros, que ahí está justamente toda la Torah, toda la enseñanza, toda la instrucción. Aleluya. Entonces, meditemos, mis amados Ajim Ajayot, ¿no? Para de repente, bueno, cuando ya hay hijos mayores, tú no puedes influir mucho porque los mayores ya, ¿no? Pero si hay hijos menores, todavía puedes corregir. Todavía puedes influir. Baruch Hashem. Los mayores ya es ahora el libre albedrío. Pero eso no quiere decir que lo deja, ¿no? Uno siempre está ahí, enfocando de alguna otra forma. Baruch Hashem. Porque si no lo hacemos, también vamos a rendir cuentas. Baruch Hashem. Y si le hemos hablado de Torah, no quisieron obedecer, ahora ya es cuenta de ellos con Elohim. Baruch Hashem. Ya salimos de nuestra responsabilidad. Pero si nuestra responsabilidad ha estado en enseñarlo, no lo hemos enseñado, ahí sí estamos en problemas. Baruch Hashem. Supongamos que tenga 8 años, 10 años, 12 años, 14 años. Al menos ahora ya la mayoría de edad se consigue de los 18. Antes era después de los 21 años.
Baruch Hashem. En el tiempo de Israel no nos dice cuánto, pero en el tiempo de Israel es de los 14 años, por si acaso. Bar Mitzvah, 12 años ya adelante, como personas mayores. Y Mashiach cumplió con ese requisito. Baruch Hashem. Así es. ¿Ve? Ya el varón ya no dependía de papá. Él tenía que ahora interesarse, estudiar la Torah como una persona mayor. Baruch Hashem. Y una Bar Mitzvah, ¿qué es? Es como un examen, donde tiene que recitar los 5 libros. Baruch Hashem. Lógicamente, no todo el libro, sino porciones de los libros. Tenía que recitarlos. Por eso, cuando se encuentra con los doctores, el Mashiach le dejó boca abierto, ¿no? Dice, ¿de dónde pues este es muy sabio? Le decían, ¿no? ¿Ve? Se admiraban del Mashiach, porque estaba justamente narrando después de su Bar Mitzvah. Baruch Hashem. Eso nos debe llevar a nosotros también a estudiar con más ímpetu, con más fuerza, con más dedicación. ¿Ve? Todo depende de nosotros que nos esforcemos. Hakadosh Baruj Hu ya nos dio, ya lo tenemos. No está como dice el profeta, ¿quién traerá por mí? O no tengo para comprar, ¿no? O ¿quién subirá al cielo para traérmelas? No está, lo tenemos, Baruch Hashem, y está en sus manos. ¿Ah? Hay muchos que usan la Biblia como un amuleto. Para no soñar mal lo ponen en la cabecera. Imagínense, ¿no? La Torah no nos dice eso por si acaso. La Torah dice es por obediencia. Baruch Hashem. Esta idea respecto a los pozos también puede entenderse en un sentido simbólico. Tal como Yitzhak se esforzó extensamente para cavar esos pozos hasta que llegaron a convertirse en fuentes de agua. Así también nosotros debemos cavar metafóricamente fuentes de significado en nuestras vidas. Debemos cavar a través de las capas del materialismo y de complacencia humana para descubrir la abundancia de riqueza espiritual que reside por debajo de la superficie. En donde sea que habitemos existe esta capacidad de cavar. En algunos lugares necesitamos cavar más profundo, en otros lugares lleva más tiempo. En algunas partes se cava fácilmente y en otras se encuentran obstáculos. Pero en definitiva, en todas las situaciones existe una oportunidad de llegar a una fuente profunda y ilimitada. Y esa es la Torah. Baruch Hashem. Cuanto más uno estudia, la Torah te va también alimentando y te va lavando. Baruch Hashem. Porque tú encuentras, dice, esto no, pues si lo estás haciéndolo, cortas en ese momento. Baruch Hashem. La Torah ya te está revelando. O sea, Yahweh o Elohim, Yahweh, Yahshua ya te está revelando que eso es incorrecto y quitas. Baruch Hashem. En ese momento cortas. Entonces, pero también puede surgir obstáculos, ¿no? ¿Cómo qué? Pues haber una yunta desigual. El creyente, es esposo o esposa, está ahí en la quejilá aprendiendo, y cuando llega a casa, el otro impone. Pues si no puedes ponerte a estudiar. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que no puedes profundizar. Baruch Hashem. Y ojalá en Juan capítulo 7, verso 37. Juan capítulo 7, verso 37. Aleluya. Baruch Hashem. Juan, Yohanan, capítulo 7, verso 37. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra en Yohanan, Juan, capítulo 7, verso 37.
En Hoshana Rabá, el último día de la festividad, Yahshua se puso en pie y gritó, si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Ahí está. Baruch Hashem. Pues ahí está el mensaje muy claramente. Busquemos al Mashiach por medio de la Torah. Aleluya. Nuestra generación parece estar sedienta que nunca. Sin embargo, a menudo intentamos saciar esa sed con agua sucia de un foso. Y cuando ese foso se seca, debemos llenarlo con otra cosa del exterior, en vez de aprovechar nuestra fuente espiritual. Ahí está el tema. ¿Cuántos lo hacen? Una vocecita por acá, un video por acá, otro rabino por acá, otro maestro por acá, un pastor por allá, y agua sucia, agua estancada. Baruch Hashem. Pero, ¿qué dice él? No. Simplemente la Torah. La Torah es agua limpia. Baruch Hashem. No tiene ninguna alteración. A pesar de sus traducciones, que puede haber errores, pero ahora que hemos regresado a las raíces hebreas, podemos entender mucho mejor la profundidad de su mensaje. Baruch Hashem. Eso es el tema. Entender la profundidad de su mensaje cuando dice, si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Baruch Hashem, Él es la fuente de la Torah, la agua viva. En última instancia, nuestra misión básica en la vida es cavar metafóricamente un pozo para lograr nuestra misión. Aunque los pozos de Abraham duraron mientras éste estuvo con vida, cuando él murió, los Plishtim lo llenaron de arena. Y Isaac llegó, volvió a cavarlos y alcanzó la misma profundidad al aprovechar la misma fuente limitada que su padre. Aunque en un principio puede ser difícil ver frutos cuando tratamos de llegar a las profundidades de la espiritualidad de nuestras propias vidas. Aunque a veces los pozos que cavamos sean tapados temporalmente, en definitiva, si continuamos cavando suficientemente profundo, nuestros esfuerzos y nuestra emuná culminará con fuente de significado. Baruch Hashem. O sea, uno tiene que seguir, ¿no? Adelante. Aleluya. Génesis capítulo 1, versos 14 al 19. Génesis capítulo 1, verso 14 al 19. Aleluya. Bereshit Génesis capítulo 1, verso 14 al 19. Si lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento de Shamayim para dar luz sobre la Eretz, para dividir el Yom de la Laila, o sea, el día y la noche. Sean por señales para estaciones, días y años. Y sean para luces en el firmamento de Shamayim, para dar luz a la Eretz. Y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el Yom y la luz menor para regir la Laila, la noche y las estrellas. Elohim las puso en el firmamento de Shamayim para dar luz a la Eretz, para regir sobre el día y sobre la Laila, la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Elohim vio que era bueno, así que fue la Laila y la mañana un cuarto día. Baruch Hashem. El cuarto día fueron creados el sol, la luna y las estrellas. Yahshua nació al final del cuarto milenio, día cuarto. Fue llamado por los profetas el sol de justicia que nacerá. En el cuarto día Elohim estableció el sol, la luna y las estrellas en su órbita definitiva, desde donde iluminarán la tierra y marcarán las estaciones, los días, los meses y los años.
También podemos entender, Baruch Hashem, ¿no? Yeshua, que dice, nació el cuarto milenio. Aleluya. Y los profetas lo reconocieron como el sol de justicia, Sadik, el justo. El cuarto día, Elohim estableció el sol, la luna y las estrellas. También le fue prometido a Abraham que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo también. Hay una similitud en todos los mensajes, Baruch Hashem, que deja, a pesar que puede ser corta, letras cortas, ¿no? En espacios cortos, pero nos deja mensajes. Todo está referido a el pueblo de Israel, a la simiente de Abraham, mis amados, Ahim, Ahayot. Baruch Hashem, porque así lo profetizaron. Muchos ven como controversia el hecho de que la luz fue creada en el primer yom y las luminarias en el cuarto día. Algunos preguntan, ¿cómo pudo haber existido luz en los tres primeros yom de la creación si el Sheme y la luna, el sol y la luna fueron creadas en el cuarto yom? Quien esto oye puede pensar que se trata de otra cosa que las lumbreras del Pasuk 14. No son la luz del Pasuk 3, pero no es más que la concretización de lo primero. Se enseña pues que las lumbreras fueron creadas el primer día, pero no las colgó hasta el cuarto día. Las lumbreras ya existían, pero el caos que había en la tierra del Pasuk 2 no podía cumplir sus funciones. En el cuarto día se volvieron visibles, cumplieron sus funciones. Recordemos que la creación es cosmología antigua y no trata de abordar cuestiones modernas, ni nos habla desde la perspectiva de la física. El cuarto yom de la creación tiene como objetivo enseñarnos para cuáles fines las luminarias existen y hacernos saber que los astros no son el Elim, como pensaban las grandes civilizaciones contemporáneas a Israel, Mizraim y Mesopotamia. Estas culturas atribuían poderes divinos a los astros. También le atribuían la facultad, poder trazar el destino de cada persona, determinar que cada ser humano sería o haría. Baruch Hashem. Y eso se mantuvo, pues todavía el quien habla de alguna forma conoció en la serranía de cómo los antepasados, ¿no? Los agricultores siempre fijan la luna, de alguna forma lo utilizan la luna. Baruch Hashem. Ellos dicen una buena cosecha es para cosechar luna llena. Baruch Hashem. Si cosecha en luna nueva, pues va a ser un desastre. Ellos tienen esos, ¿no?, conceptos. Son sabios desde el punto de vista. Baruch Hashem. Pues muy interesante, mis amados Ahim Ahayot. Sí, pues dice la Escritura que todo fue creado en orden, pero dio vida a cada uno en un orden determinado. De eso es lo que se trata aquí. Ahora nos vamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 19, y así, mis amados Ahim Ahayot, vamos concluyendo este Shabbat. Si ustedes lo permiten, pues concluiremos, si no, continuamos, ¿no? Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 19. Por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas, es todo en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Y a eso Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento, para luz. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5.
Lo tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Y dice la palabra, mis amados, en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Él quemó a los Coanín idólatras que los reyes de Yahudá habían ordenado, y aquellos que quemaron incienso en lugares altos, en las ciudades de Yahudá, en los lugares alrededor de Jerusalén, y aquellos que quemaban incienso a Baal, al sol, la luna, a Mazalot, las constelaciones, a los 12 signos del zodiaco, a todo el ejército del Shamaín. Baruch Hashem. Ahí está. Mira cómo se habían inclinado a esa adoración. Ahí están surgiendo los sepulcros blanqueados, mis amados, Ajim Hayot. Baruch Hashem. Esto es muy importante entender. Un pueblo que era escogido por Elohim. Baruch Hashem. Un pueblo especial, dijo Elohim. Pero cómo se habían inclinado a adorar a las cosas creadas por Elohim. ¿Ve? Y cómo sin querer nosotros también de alguna forma podemos estar inmersos en ciertas cosas. Entonces ahora lo que conviene o lo que tenemos que hacer es investigar, ¿no? Discernir dónde puede estar ese pequeñitos ídolos. Pequeñitos no, sino que trabajan muy sutilmente para eliminarlos, mis amados, Ajim Hayot. Baruch Hashem. Así, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí entonces esta porción de la Torá haya sido de gran verajó, de gran bendición para nuestra vida en este Yom Kadosh de la semana, mis amados, ¿no? Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu y comenzamos el primer día, el Yom Rishon. Nos estamos quedando en la página 40. Baruch Hashem, página 40. Aleluya. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedeshanu bemizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishenador de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por siempre, eternamente. Oh, un Elohim tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Abba, por habernos congregado en este lugar. Permitirnos exaltar, bendecir tu bendito nombre. Gracias por el privilegio, Abacadosh, de ser parte de la simiente de Abraham Avino en estos últimos tiempos de la restauración y de regresar a las sendas antiguas, Abacadosh. Te agradecemos por esta porción de la Torah, Abba, por tu enseñanza, tu instrucción, Abacadosh. Gracias, Abba, por este privilegio de haber restaurado el Shabbat, los Moedines Levítico 23, Abacadosh. Todo lo que tú has dado a tu pueblo Israel es para nosotros, Abba. Simplemente te pedimos, seas tú guiándonos en todo tiempo, en todo momento. No te apartes de nosotros, Abba Kadosh. Permítanos, Abba Kadosh, estar delante de ti en todo tiempo, en todo momento. Sea tú nuestro escudo, nuestro estandarte, Abba Kadosh, por tu raje misericordia. No permitas que el enemigo ensoberbezca su corazón. Abba Kadosh, humíllalos, avergüénzalos, Abba, porque nosotros, Abba, hemos sido consagrados, apartados para ti, Abba Kadosh, a través del precio y la sangre que derramó Yahshua HaMashiach en la estaca de ejecución. Gracias, Abba, por esa gesed, por esa gracia de que tú enviaste, Abba, a tu Hijo amado, Abba Kadosh, como Redentor Salvador de tu pueblo Israel. Te agradecemos de lo profundo de vuestros corazones, Abba Kadosh. Ahora pues te ruego, Abba, que sea
grabado en las tablas de vuestros corazones, cada palabra, cada pasú, cada perica, abacadosh, para ponerlos por obra y ser hacedores de tu palabra, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre mío, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, con la bendición. Aleluya. Shabbat Shalom, amados, aquí en Ajayó. Bebakashá, por favor, levanten las manos. Amén. Yesinja, Elohim que Efraín Beyim Menashe. Yesinja que Elohim Yahweh. Sara, Rica, Rachel, Belea. Llevarejeja Adonai Yahweh. Bin mireja Yair Adonai Yahweh. Panabeleja, Bijuneji Saga Adonai Yahweh. Panabeleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración para despedirnos, aleluya. Salimos de este lugar, pero no de su presencia. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh, Elohai nuestro, Rey del Universo. Te agradecemos por este yom más caro de la semana de habernos congregado en este lugar, habernos permitido exaltar y bendecir tu bendito nombre. Te entregamos este Shabbat a Abacadosh, un Shabbat que trae a Abacadosh sus propios beneficios, bendiciones, Abba. Hemos pasado con simja, alegría, este día maravilloso, a través de tu enseñanza, Abacadosh, de todas tus bendiciones en este día. Gracias, Padre mío, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, ahora pues salimos de este lugar. Llévanos en shalom, seguridad, de retorno a nuestro hogar, Abacadosh. Guárdanos, Abacadosh, bajo tu talit. Llévanos bajo esas alas de águila, Abacadosh. Guárdanos, Abacadosh, de todo acceder de tránsito, de robo, de hurtos, Abacadosh, de violencia, Abba. Pues te ruego a ti, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, que conduzcas a Abacadosh en shalom, seguridad, a cada uno de los Ajim Ajayot de retorno al hogar, Abacadosh. Asimismo, también te pedimos, Abba, que tú bendigas a tu pueblo Israel de extremo a extremo y las naciones, Abacadosh. Y bendigas a la casa de Yahudá, Abacadosh, con las mismas bendiciones, Abba. Y bendigas también a Abacadosh, y bendecimos la ciudad de Jerusalén, Abacadosh, la ciudad, Abba, desde donde tú riges a las naciones, de donde está tu trono, Abacadosh, desde ese lugar. Abacadosh, bendice a tu pueblo. Abacadosh, en este tiempo de restauración, te agradecemos, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Todo, Abacadosh, sea conforme a tu voluntad, por tu raje misericordia. Gracias, Padre mío, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Tov, mis amados, Ajim Ajayot, Hakadosh Baruj Hu los bendiga y los guarde. Aleluya, Baruch Hashem. Toda Rabá Abacadosh.